Se nos marchó Carlitos Alcaraz en Miami, la tercera ronda. La verdad que por cómo llegaba este torneo, teníamos ilusión de ver de nuevo a Carlitos haciéndolo bien en Miami, pero al igual que hace un año, un 22 de marzo, perdió el año pasado ante David Goffin en un mal día por su parte, un día que marcó un antes y un después en su temporada, donde se vio tan quemado mentalmente o físicamente que se fue de vacaciones con su familia y dijo, necesito desconectar de absolutamente todo. Pues otro 22 de marzo, en esta ocasión en 2026, un año después, nos volvemos a ver las caras de nuevo con una derrota en Miami, además que no esperábamos, porque después de lo bien que le vimos ante Joao Fonseca, lo centrado, lo motivado, hoy ante Sebastián Corda, desde el primer momento, desde el primer juego, se veía que algo sucedía con Carlos Alcaraz. No era el Carlos Alcaraz que todos conocíamos, frustrado, muy enfadado en algún que otro momento, llegándole a decir a su equipo, me voy para casa, no puedo más, no puedo hacer más que maquillar el marcador, esto no funciona, y aunque lo salvó un poquito, al final del segundo set en una remontada que parecía pues el Alcaraz de siempre de las remontadas. Finalmente su cuerpo dijo basta. Al final del tercer set empezó pues a sufrir de algún problemilla físico y Sebastián Corda terminó cerrando el encuentro de un Sebastián Corda que ha jugado prácticamente de 10 menos el final del segundo set. El resto del partido ha sido pletórico. Nos vamos de nuevo con un revés, Magic, aquí en Miami. Alguno se lamenta de la ocasión perdida porque también está con el tema del número uno, muchas cosas, pero otra vez Carlitos que se nos marcha pronto en Miami. Una pena porque queríamos revertir un poco la dinámica del año pasado y no ha sido así, ¿no? Y porque es verdad que vimos un Alcaraz, como tú decías, ¿no? A tan buen nivel contra Fonseca que nos sorprende otra vez ver a Alcaraz sufrir incluso por momentos de mantenerse motivado, ¿no? Yo no sé, yo creo que al final ha notado todo lo que ha envuelto al primer tramo del año, ese desgaste físico y mental sobre todo. Hoy le hemos visto menos explosivo de lo habitual, haciendo mucho menos daño con sus golpes. Él se ha quejado en algunos momentos de quizás la humedad, de que la pelota está muy grande, de que no terminaba de conectar con limpieza, sobre todo sus derechas, que ha sido una rémora de lo que hemos visto a Carlos en muchas ocasiones. Y el saque ha marcado la diferencia para mal. Corda le ha cuatriplicado prácticamente en saques directos. Alcaraz creo que solamente ha conectado 2 aces en todo el partido. Es un partido largo, a 3 mangas. Corda ha superado la barrera de los 10, ¿no? Y normalmente ese saque que permite a Carlos dominar, hoy ha sido Corda el que a través del primer servicio, en casi el 80% del partido, se ha apoyado en ese primer saque para inmediatamente ir al ataque, con el segundo golpe, con el tercer golpe, con reveses paralelos, con cortados, con subidas a la red, con una derecha que también la ha pegado limpísima y muchas veces era el punto débil de Corda, ¿no? Normalmente. Ha hecho un duelo impresionante Sebastián. Parecía que no le va a valer de nada, porque ese récord negativo que tiene contra los top 5 volvió a manifestarse en ese juego 5-4, segundo set, sacaba para ganar el partido. Había sido un monólogo de Corda hasta ese momento. Comete 3 errores no forzados y el partido cambia de repente el guión, pero es verdad que luego toda la entereza mental que le faltó en ese juego la mostró al inicio del tercer set, para salvar una bola de break, para mantenerse con su saque, manteniendo igualado el partido, y espero quizás agazapado, ¿no? A que Carlos tuviese ese pequeño bajón. Carlos, que dejó de sacar medianamente bien, le dio mucho espacio con sus segundos a que Corda otra vez se montase encima de los restos, y así es como finalmente, ahora sí, a la segunda fuera vencida y el estadounidense lo pudo cerrar. Una derrota que para mí evidencia que Carlos ha llegado un poco con la lengua fuera física y mentalmente a Miami, algo que sucedió el año pasado, que quizás da que pensar de cara a la gestión del calendario para próximos años, en estos primeros 4 torneos, primeros 3 meses del año, porque es verdad que otra vez volvemos a llegar a Miami con la sensación de que va un poco con la lengua afuera y que le vendría mejor a lo mejor una semana de descanso antes que venir aquí a Miami a jugar un poco a medio gas, pero no le quito ningún mérito al partido de Corda, que ha jugado a nivel top 10 y ha mostrado lo que siempre normalmente, de lo que siempre adolecía, que es ese instinto asesino, esa sangre de killer que finalmente en ese 5-4 del tercer set sí que ha estado ahí. La verdad que vamos a hablar un poquito de todo, ¿eh? Pero yendo al partido en sí, la verdad que no le funcionó absolutamente nada a Carlos durante, diría, la primera hora y media. El saque está por los suelos. Luego, viendo los números a nivel general, uno puede decir, pues tampoco, de hecho, hay mucha diferencia respecto a Corda. De hecho, ya miraremos más detenidamente lo que es el análisis de la derrota de Carlos, pero a nivel general tú dices, pues, ¿qué ha pasado? Porque hay cosas que están incluso mejor que el estadounidense, solo que lo maquilló un poco al final porque Carlos empezó el partido prácticamente por los suelos, no le entraba nada, incluso el lenguaje corporal no era del todo bueno, no muy positivo, diciendo como que no, incluso en algún final de juego, como hasta medio tirando ya el resto, como diciendo, nada, tío, Los es que restos.
la sensación no era absolutamente nada buena. No sé si desde fuera se veía como que la pelota no corría, que no le volaba, que no le hacía daño. El saque no hacía daño, el primero completamente la pelota muerta. Desde el fondo, Korda, toda la pelota plana, no botaba, no la podía levantar Carlos. Él intentaba acelerar y no había manera, muchos errores. Sensaciones malas, ¿no? Luego, como digo, ya uno puede hablar del tema físico, de al final muchísima humedad, aunque no ha sido un partido largo, pero esa humedad tan grande puede que la haya acusado en algún momento. También no llegaba al 100% este torneo, ya lo vimos al final de Indian Wells. Pero un partido un poco extraño, ¿no? En esas sensaciones a nivel tenístico. No era, Carlos, Magic, el típico partido, o sea, el típico nivel de Carlos que solemos ver habitualmente, ¿no? Y te voy a decir más, muchas veces hemos visto grandes remontadas de Carlos Alcaraz en partidos que estaban completamente perdidos, que a lo mejor hace un puntazo Carlos, se viene arriba, enchufa la grada y tú sabes que siempre, de hecho hace muy poquito en Indian Wells le vimos set y break abajo contra Rinderknech y no dejamos de confiar porque recuperó el contra break rápido y no estaba siendo un mal partido de Carlos, era un partido muy parejo en el que el saque más uno de Rinderknech marcaba la diferencia. Aquí es que Korda le estaba sometiendo en el saque resto y le estaba sometiendo desde la línea de fondo. Hay que recordar que en el primer set Korda gana más puntos desde el fondo que Alcaraz. Una cosa es que Korda con el saque esté pletórico y te gane puntos cortos y tú a lo mejor no estés a esa altura. Otra cosa es que te gane los puntos del fondo, que se supone que es territorio de Alcaraz, ¿no? Entonces, estaba siendo tan superior Korda que, al contrario que en otros partidos donde siempre tiene la sensación de que Carlos puede y va a remontar, aquí no la teníamos. Aquí nos aferramos a un clavo ardiendo y la sensación era que lo podía más bien perder Korda que ganar Carlos. Y eso es lo que sucedió en el segundo set. O sea, si Carlos llega al tercero es porque Korda hace un juego horrible, horripilante, cuando se acaba para ganar el partido, y Carlos ahí sí que se reenchufa la vida, se pone el desfibrilador, y es verdad que ese tramo final del segundo set, inicio del tercero, es el mejor Carlos. Pero igual que Korda se fue por completo del partido, se le bajaron los plomos, en el tercero sí que mantuvo esa capacidad, esa firmeza con el servicio, esa sangre fría para decir, no estoy pasando mi mejor momento, pero voy a sacar mis turnos de saque adelante y ya veremos qué pasa después. Y eso es lo que le acabó dando el partido, cuando Carlos acabó notando otro bajón físico al final del set. Entonces, sensación al final, José, ¿qué es la que te queda? Que el partido ha estado más en la mano de Korda que en la mano de Alcaraz. Y esto es raro. Ver a Alcaraz ganar menos puntos importantes que Korda, raro. Que Korda sea el que tenga las llaves del partido, raro. Entonces, es un partido que demuestra que Carlos ha llegado a Miami con el tanque de gasolina, con el tanque de motivación justito, y es normal, puede pasar, y creo que la gente tiene ganas de escuchar esto dentro del debate. Es lógico, al final este tío viene de hacer historia los 2 primeros meses de la temporada y ahora viene su parte favorita del año, donde tiene muchos objetivos y tiene mucho que defender, y este torneo queda ahí un poquito entre medias y es normal quizás que Carlos pueda tener todavía algunos momentos de desconexión. Lo anormal era todo lo que venía haciendo en este último año, donde salvo el partido contra Norrie, llegaba siempre a las finales. Bueno, alguna derrota sí puedes tener, y más contra un Korda que también juega de 10 y que hoy ha jugado de 10. Entonces, yo creo que ha acusado un poco José, no sé cómo lo ves tú, pues todo ese bagaje, todo ese kilometraje del año, el llegar a Miami ya un poco con la lengua afuera, que no acabas en Indian Wells, contra Fonseca sí que te motivas, pero este partido yo creo que a Carlos no le motivaba tanto, no era una victoria la de Korda que fuese a dar un golpe sobre la mesa frente a un futuro rival posible para los grandes torneos. Entonces, lo metes todo en la coctelera y por ahí se entiende que Carlos haya tenido incluso momentos raros a nivel de lenguaje corporal y momentos en los que la mentalidad no era la adecuada. Ahora saldrá, porque este debate lo hicimos o lo pusimos encima de la mesa hace una semana y media, cuando Alcaraz pierde ante Medvedev, que de hecho hubo como un pequeño rumor, hasta digamos que parecía como que era real, ¿no? Que realmente había la posibilidad de que a lo mejor Alcaraz no jugase en Miami, ¿no? Y puede que no estuviera bien físicamente. Al final el principio... Hay que recordar que Alcaraz viene de una pretemporada muy intensa en lo personal, en lo sentimental, que no tanto en lo físico. Y después del torneo que hizo en Australia, que bueno, al final es mucha tralla física, que esto ya lo viene arrastrando desde las semifinales con Zverev, llegará a Doha, que es, bueno, ya se tuvo que bajar de Rotterdam, ¿no? Recordamos. Doha, que también lo hizo tremendamente bien. En algún momento te tiene que venir ese bajón, ¿no? Y en Indian Wells, de un poco en medio de la nada, le viene ese partido donde le vemos por primera vez dubitativo a nivel físico. Y es ahí donde dijimos, ostras, pues a lo mejor viene bien bajarse de Miami, que no pasa nada. O sea, tú piensas y dices, Miami viene de perder el año pasado en segunda ronda. Lo normal es, oye, no estoy bien, pues me lo salto, no pasa absolutamente nada, y me voy una semana y media o 2 a descansar y afronto Monte Carlo con otro aire.
Y alguno que lo hemos visto en el directo, ¿no? Que nos lo comentaba. Ostras, pues para venir a Miami en estas condiciones y ver lo que hemos visto hoy, que hemos visto un Carlos, que al final ese tipo de derrotas a nivel mental te dejan también un poco esa duda en la cabeza, ¿no? Dándole vueltas. Sí, de ostras, qué mal, otra no sé qué, tal, al igual que el año pasado. Y a lo mejor pues venía bien saltárselo, pero bueno, ya habiéndolo jugado, que eso ya no se puede cambiar, la cosa es, a ver, el inicio de temporada ha sido brutal, puede, como tú dices, que haya pegado el kilometraje de ese mes y medio tan intenso que ha tenido, pero claro, ahora te viene El Tourmalet. el Tourmalet, el Otacam y todo, o sea, título en Monte Carlo, final en Barcelona, título en Roma y Roland Garros. Eso es muchísimo. Eso es muchísimo. Y como no esté bien Carlos físicamente, la sensación va a ser complicadeta. Entonces, yo entiendo que alguno diga que no debía jugar Miami, pero bueno, siempre hay que probar, hay que intentarlo. Y lo positivo ahora, Magic, es que va a tener esta semana, como la tuvo el año pasado, y además está allí prácticamente toda la familia entera, que puede coger un avión a la madre y al hermano pequeño que han ganado hoy Celebrando en el título en Murcia Murcia. el sub-15 y decirle, oye, pues vámonos otras semanas. Si el año pasado, al final, yo de hecho no la veo mal tirada. Si el año pasado me funcionó, no veo por qué este año no pueda irse de nuevo a México, no sé dónde se fue, a Miami, por ahí, a desconectar de todo y otra cosa será, ¿no? Viene bien, va a tener tiempo. Piensa que hay 2 semanas de aquí a que empiece Monte Carlo. La semana que viene, segunda semana de Miami, la siguiente torneo 250 previos a Monte Carlo. Una semana perfectamente te la puedes pegar para desconectar. Realmente piensa, ¿no? ¿Cuántas semanas ha tenido Alcaraz claras de desconexión en este inicio de año? Pues quizás la de después del Open de Australia, después de ventilarse los compromisos de patrocinios y tal de publicidad, y ya luego te preparas prácticamente, Doha te llegan 2 semanas y media tal, tienes ahí una como mucho de descanso, y luego Doha ya encadenas Indian Wells, Indian Wells, y esta gira es un no parar, ¿no? Y estás lejos de casa, y estás en un ambiente en el que dices, bueno, es que ya gana el Open de Australia, es que a lo mejor Miami un partido contra Corda en el que a Corda le sale todo y a mí no me sale nada, pues es más difícil ponerse el modo de trabajo en una tercera ronda de Miami que en unos cuartos de final del Open de Australia, donde sabes que el objetivo final es mucho más goloso que ganar otra vez en Miami, que además es un título que ya tiene, ¿no? Entonces por eso hablaba yo del factor motivacional como un posible vértice, ¿no?, de esta derrota. Entonces sí, estoy completamente de acuerdo contigo, José. Toca desconectar, yo creo que le viene bien a Carlos, y si encontró el camino el año pasado, lo que bien está no se toca, lo que funciona no se toca. Y ya el año pasado reflexionamos largo y tendido, ¿no?, sobre qué necesitaba hacer Carlos Alcaraz fuera de la pista para mostrar su mejor versión dentro de ella y para dejar atrás esas desconexiones. Lo logró y ya tenemos a Juan Carlos Alcaraz renovado que logra sacar su mejor versión cuando está bien y en equilibrio fuera de la pista, y ahora ese equilibrio quizás no estaba, la balanza estaba un poquito como desigual hacia la zona del agotamiento. Entonces toca volver a equilibrarla, toca volver a respirar, toca volver a recargar pilas para que lleguemos a la gira de tierra y ese equilibrio fuera, dentro de la pista, vuelva a estar en sintonía, en modo zen, y vemos a un Carlitos espectacular. No sé si empezando en Monte Carlo o en Barcelona. Eso es otro debate que también tendremos. La cosa es que siempre las derrotas de los top hacen más ruido que cualquier otra derrota, ¿no? Pues me acuerdo cuando Sinner pierde en Doha, y lo estuvimos hablando, ¿no? Y en algún sitio yo llegué a leer la palabra crisis, o mini crisis, sí, mejor dicho, mini crisis. Es verdad que leí mini crisis. Era un medio importante además, ¿eh? Y ya sabéis que cómo son este tipo de cosas, ¿no? Claro, 2 derrotas en los últimos 3 partidos de Carlos hacen saltar un poco las alarmas, pero yo no tiraría tampoco, no saltaría la alarma al completo. No. A mí me preocuparía, de hecho, fíjate lo que te digo, hasta que el inicio de tierra no fuese del todo bueno, no me preocuparía, a menos que lleguemos a Roland Garros y en Roland Garros veamos una versión muy pasiva, que le veamos con una actitud rara, que no creo que sea el caso, ¿vale? Porque se vienen torneos que a Carlos le apetecen mucho, como sobre todo Madrid. O sea, a Madrid le apetece muchísimo a Carlos. El año pasado se lo tuvo que perder, hace 2 años llegó medio lesionado, lo perdió también feo. Creo que a Alcaraz este año le apetece mucho Madrid y creo que son torneos que le apetecen mucho. Y Roland Garros, evidentemente, que tiene que ser un torneo que te venga arriba. Entonces, yo, visto lo visto, como digo, preocupación no me preocuparía en exceso. Eso sí, hay que saber cómo levantar la moral y la motivación después de que tú, en tu pretemporada, dijeras, mi objetivo es ganar a Australia. Cuando tú en el 31 de enero ya has cumplido tu objetivo de 2026, puede ser peligroso. ¿Cómo te levantas tú moralmente o motivacionalmente
para decir, pues voy a seguir jugando como venía jugando en todo el último año. Ahí es donde está la complicación. En que Carlos, su objetivo ya está cumplido el 31 de enero. Es normal verle en torneos menores, entre comillas, entendedme, no verle a su mejor nivel. Donde tiene que rendir es a partir de abril, mayo, y llegado en junio, ahí tiene que estar otra vez su prime. Me ha recordado, y nos lo mencionan mucho la gente, esas palabras que tiene Indian Wells que eran un poquito premonitorias sobre lo que nos íbamos a encontrar, ¿no? Eso de estoy cansado de jugar siempre contra Roger Federer en cada partido. Son declaraciones que a lo mejor eran impropias de Alcaraz, de cómo enfoca el tenis, divertido, que normalmente suele divertirse cuando el rival sube el nivel y acepta el desafío, abraza el desafío, y aquí estaba como ya, ya el tanque de gasolina, no sé si tengo yo la gasolina como para aguantar que un rival me lo meta todo en la línea, ¿no? Y hoy se ha vuelto a poner en relieve, ¿no? Esas palabras que yo creo que son un pequeño indicador del hastío de Carlos, no del hastío, que quizás es una palabra demasiado fuerte, pero de que ya la motivación después de ganar Australia, como tú dices, puede bajar niveles y no pase nada. El hecho de que no no hagamos saltar las alarmas es lo primero, nos indica que esta situación no tiene nada que ver con la del año pasado. Esto hay que dejárselo claro a la gente. Yo creo que por dónde venimos y los últimos meses de Carlos Alcaraz, esta derrota en nada tiene que ver con la de Goffin el año pasado, que para mí, de hecho, el año pasado jugó mucho peor. Goffin no estuvo ni de cerca al nivel que ha estado hoy Sebastián Corda. Pero, como tú dices, que sea como un pequeño, bueno, un pequeño asterisco ahí de cara al futuro, algo que tener en mente, ¿no? Es decir, estas derrotas pueden suceder de manera puntual, pero hay que mantener las ganas y hay que mantener el hambre, porque la carrera con Sinner para hacer historia sigue siendo espectacular, porque hay seguir sumando a Grand Slams te acerca al Olimpo, que es donde quiere estar Carlos Alcaraz, y dejar atrás un poco ese peaje físico y mental que puede suponer ganar el Open de Australia y convertirte, que esto hay que recordarlo siempre, que no viene mal, convertirte en el más joven de la historia en el tenis masculino en lograr los 4 Grand Slams. A nosotros no nos preocupa. Lo que no sé vosotros, que nos estáis viendo, qué sensaciones os deja el mes de marzo de Carlos Alcaraz, la derrota en Indian Wells ante Medvedev y sobre todo la de hoy ante Sebastián Corda. A ver qué sensaciones os da y qué sentimientos tenéis. Nos vemos en los comentarios, ya sabéis, todo el mundo darle al me gusta y ese comentario, todo el mundo con los comentarios de Carlos. Hasta pronto, nos vemos, chao, chao.